Jesús. Yo quiero que nos vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 12, y vamos a empezar cómo Dios, cuando nos llama, nos da una promesa, y esa promesa, gloria al Señor, vamos a estar explicando cómo esa promesa va alcanzando nuestra familia y va Dios glorificándose y honrando su pacto a través de los tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. En Génesis 12, gloria a Jesús, en el verso 2 vemos que Dios llama a Abraham. ¿Lo tiene? Génesis 12, en el verso 2 vemos que Dios llama a Abraham, dice, y después del llamamiento, en el llamamiento le dice: y haré de ti una nación grande. Y luego dice: y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Eso, cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, nos llama con un propósito santo y un propósito de bendecirnos, y no solamente de bendecirnos, de que esa bendición vaya pasando de familia en familia, aleluya, porque Dios es fiel y Dios no es hombre para mentir. Y vamos a estar viendo luego en el 17, Génesis 17, cómo Dios sigue revelando. Ahí mismo en Génesis 17, en el verso 7, voy a leer en el 2 primero y luego el 7. Aquí Dios habla del pacto que está estableciendo con Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Y él dice: pondré mi pacto. Dios ha puesto su pacto. Dice que, aleluya, el Dios estableció un nuevo pacto a través de Cristo. En el Viejo Testamento Dios estableció un pacto, aleluya, a través de Abraham. Aleluya, como dice la canción, simiente de Abraham. Entonces aquí dice: pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Pero en el verso 7 dice: y estableceré mi pacto. Fíjense bien, hermano: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Aleluya. Y después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, aleluya, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermano, hemos visto la gloria de Dios. Lo que tenemos 20 o 30 años en el caminar del Señor, hemos visto cómo Dios, aleluya, nos ha bendecido, y cómo Dios, su fidelidad, ha estado con nosotros, y cómo Dios ha hecho milagros, rompiendo esquemas y haciendo cosas que ante los ojos del hombre son imposibles. Ejemplo, en mi casa, mi esposa no podía tener hijos, bendito sea el nombre de Dios, y Dios hizo un milagro, bendito sea el nombre de Dios, después de ser años, gloria al Señor, cuando los médicos decían no hay posibilidades, Dios dijo sí, bendito sea el nombre de Dios. Así también podemos ver en la vida de Abraham, una mujer estéril, pero Dios estableció su pacto entre él y su descendencia, dando a entender de que esa bendición, aleluya, iba a sobrepasar, aleluya, a sus generaciones y a las vidas que iban a pasar y que iban a alcanzar, bendito sea el nombre de Dios. Y cómo el Señor estuvo en la vida de Abraham. Pero yo quiero que vayamos a Génesis 28. Vámonos a Génesis 28. Gloria al Señor. Dice, bendito sea el nombre de Dios, Génesis 28. Fíjense, hermano. Aquí dice en el verso 28: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo
y lo mandó diciendo: no tome mujer de las hijas de Canaán. Aquí vemos, bendito sea el nombre de Dios, a Jacob, a Isaac, dándole un mandato, aleluya, estableciendo el pacto de Dios. Dios sacó a Abraham de los cananeos, aleluya, y lo llevó a una tierra, aleluya, que él le había prometido, y lo había apartado de los cananeos por causa del pecado. Pero vemos aquí, bendito sea el nombre de Dios, cómo, aleluya, Isaac le está dando instrucciones. Así nosotros, hermanos, como Isaac le está dando instrucciones a sus hijos, también nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él está dando, aleluya, las instrucciones, lo que debe hacer, lo que no debe tomar. Como muchas veces hablamos aquí, una persona cristiana no debe tomar una persona que no es cristiana. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay diferencia de creencia y esto va a traer conflicto, y lo mismo está haciendo aquí Isaac. Pero fíjense, hermano, cuando más adelante dice, y fíjense lo que dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud del pueblo. Aquí Isaac le está diciendo la promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa que también me ha acompañado a mí, esa promesa, bendito sea el nombre de Dios, es la que yo te estoy mandando a seguir. Hasta este momento Jacob no ha tenido un encuentro con el Señor personal. Hasta este momento Jacob está escuchando las maravillas que Dios hizo a través de Abraham, las maravillas que Dios ha hecho a través de Isaac. Bendito sea el nombre de Dios. No ha tenido un encuentro, no ha tenido una revelación del Padre, sino simplemente ha escuchado. Bendito sea el nombre de Dios. Y le dice: levántate, ve a Padarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermana de tu madre. Fíjense, hermano, fíjense, aleluya. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique y haga llegar a ser multitudes del pueblo. Y te dé, ¿qué le digo aquí? Miren el verso 4. Y te dé la bendición de Abraham. Dios le dice a Abraham: te bendeciré, aleluya, y haré de ti naciones, aleluya, y la descendencia, y haré de ti, aleluya, y tu descendencia, bendición. Y aquí Él está diciendo, que esto es el nombre de Dios, aleluya, aleluya, te dé la bendición de Abraham. O sea, en otras palabras, es el pacto que Dios estableció con Abraham, el pacto que Dios estableció, aleluya, con Isaac. Ese mismo pacto, aleluya, Dios te dé esa misma para que camine, bendito sea el nombre de Dios. Es que en la promesa del Señor tenemos una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, aleluya, la bendición de Abraham. ¿Y qué dice luego? Fíjense que aquí: y a tu descendencia, gloria al Señor, contigo, para que herede la tierra que mora, que Dios dio a Abraham. Luego, de nuevo, resalta Isaac la promesa del Señor. Hermano, tenemos una promesa de Jesucristo. Él nos ha llamado, bendito sea el nombre de Dios, para caminar en las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable, para caminar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, para caminar en la verdad, en la palabra, hermano. Y esa verdad, hermano, debe ser nuestra confianza. Esa verdad debe ser nuestra seguridad. Aleluya. No debe haber temor, no debe haber miedo, porque estamos seguros.
estamos seguros, este hombre salió, aleluya, obedeciendo la palabra de Dios, confiando en esa palabra. Debemos confiar en lo que hemos recibido y creer en lo que hemos recibido. Gloria al Señor. Aleluya. El versículo dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padarán, aleluya, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. ¿Y qué dice en ese? Aleluya. Miren hermano, miren qué dice en ese. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padarán para tomar para sí mujer de allí, y cuanto le bendijo, le había mandado diciendo: no tomará mujer de las hijas de Canaán. Fíjense, hermano, él escuchó Saúl eso. ¿Y qué hizo? No obedeció la oración, sino que tomó otra decisión. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermano, vamos a leer en el 28:10. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tienen? Fíjense que dice: salió pues Jacob a Becer y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de la piedra de aquel paraje y puso a su cabeza, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y en su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Aleluya. La tierra que está acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Hermano, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos al Señor cumpliendo su promesa, cumpliendo el pacto que Dios le había dicho a Abraham. Aleluya. Dios le había dicho a Abraham, aleluya, que él iba a ser Dios de él, de su descendencia. Aleluya. Y aquí vemos cómo Dios, cumpliendo y honrando esa palabra, se le aparece a Jacob. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta este momento usted puede ver que Jacob simplemente había escuchado. Jacob no había tenido un encuentro divino con el Señor, simplemente había escuchado la maravilla, pero llegó el momento en el que el Señor comenzó a tratar, aleluya, con Jacob. Bendito sea el nombre de Dios. Dios miró, aleluya, a Jacob y comenzó a tratar. Pero hay algo que Dios le dice, aleluya, te la daré. Y el Señor le dice: la tierra que está a tu costado te la daré a ti de nuevo y a tu descendencia. Fíjense que esta palabra se la resaltó quien, Isaac, a Jacob. Dios te dé, aleluya, la promesa que Dios le hizo a Abraham, aleluya, a ti, a tu descendencia. Ahora Dios le recalca de nuevo esa misma palabra que le dijo Isaac a Jacob. Nosotros somos de la promesa de nuestro Señor. Nosotros somos hijos de Dios y Dios está con nosotros. Y sabe Dios las veces que Dios ha tenido que pelear por nosotros y las veces que Dios nos ha guardado
aleluya, simplemente honrando su palabra y honrando su promesa, aleluya, como Dios ha estado con nosotros. Cuántas veces hemos clamado al Señor y el Señor ha inclinado sus oídos a escuchar, aleluya, nuestra oración, y Él ha escuchado nuestro clamor, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí en el 14 dice: y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Aquí está hablando de Israel, y hemos visto esa bendición como ha ido caminando, aleluya, de generación en generación, aleluya, hasta ahora. Y aquí yo estoy contigo. Mira lo que dice, aleluya. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al oriente y al norte, aleluya, y al sur, o sea, todos los 4 costados del mundo, y toda la familia de la tierra, ahí estamos nosotros, serán benditas en ti y en tu simiente, aleluya, aleluya. ¿Y qué Cristo que dice? Simiente de Abraham. Y en Cristo somos toda la familia de la tierra bendita. Aleluya, hijo del Señor. Aleluya, todo lo que creen en el Señor. Dice, y aquí, Él dice, yo estoy contigo y te guardaré. Oiga, hermano, y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte hasta a esta tierra. Miren, hermano, porque no te dejaré, hermano, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no nos dejará, hermano. Dios no nos dejará, porque aquel, aleluya, que empezó la obra en nosotros, la va a terminar. Vamos a pasar por dificultades, por procesos, vamos a pasar Jacob tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Fíjense, hermano, que Jacob fue con la mano pelada, llegó a donde Labán. Él no llevó riqueza de Isaac. Teniendo Isaac riqueza, él no llevó riqueza. Llegó únicamente con la bendición de Dios. Nosotros lo único que necesitamos es la bendición de Dios. Y allí empezó a trabajar, y allí Dios lo bendijo, hermano. Allí Dios lo bendijo, hermano. Dios, aleluya, nos ha bendecido con bendiciones eternas. Y la bendición del Señor está con nosotros. Aleluya, con nosotros. Porque Él ha dicho que no nos dejará. Ahora, cuando busquemos en Lucas, estamos viendo la promesa de Dios en el Viejo Testamento. Ahora vamos a ver la promesa de Dios en el Nuevo Testamento. Aleluya. En Lucas, en el capítulo 1, sabemos cómo Dios, aleluya, cómo el Señor fue fiel con su pueblo. Muchas veces, a causa de que el pueblo se apartaba, el Señor no entregaba a tribulación, pero cuando el pueblo se volvía al Señor, el Señor recordaba esa promesa. El Señor recordaba en esa promesa, bendito sea el nombre de Dios, que le había hecho a Abraham. En un momento dado vimos cómo los filisteos se llevaron el arca, pero vimos cómo Dios peleó en Filistea con el arca, cómo le envió enfermedades, bendito sea el nombre de Dios, y el pueblo de Dios no tuvo necesidad de levantar una mano ni de hacer nada. Dios estaba peleando solo. Así Dios está peleando por nosotros. Dios está peleando por cada uno de nosotros, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y Dios va a pelear por nosotros.
en cualquier terreno, en cualquier lugar, porque lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que dice en el capítulo 1, pero antes de eso quiero leer en el 64. Vemos que Dios dice, capítulo 1, Lucas 1, versos 63 y 64 primero. Dice, pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fueron abiertos su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones del Señor. Aquí vemos, bendito sea el nombre de Dios, como la promesa de Jesucristo, como la promesa de Jesucristo, aleluya, de que Dios había dicho, aleluya, de que iba a sentar uno para siempre en el trono, aleluya, descendencia de David, la promesa del Señor. Y vemos aquí cómo Dios le comienza a preparar el camino a través de Juan, y abre la boca de Zacarías. Y en el capítulo 67, 1 verso 67, fíjense qué dice. ¿Qué dice Zacarías? Zacarías, su padre, aquí está hablando de Juan, el padre de Zacarías, el padre de Juan. Su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, aquí vemos en el 68, dice, bendito el Señor Dios de Israel, aleluya, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí vemos que Zacarías está diciendo, bendito el Dios de nuestro Padre, que ha visitado a su pueblo a través de los tiempos, de los años, de las generaciones. Dios ha visitado a su pueblo, acompañándolo de la palabra para cumplir su promesa. Dios va a cumplir su promesa. Depende de que usted también guarde la palabra del Señor. Y aquí dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, oiga hermano, que ha visitado, por mire que dice, y redimido. ¿Por quién somos redimidos nosotros, hermano? Por nuestro Señor Jesucristo. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser parte de la promesa de Dios. Y esa promesa, aleluya, no nos dejará. No nos dejará. Porque Dios está con nosotros y Dios es fiel y verdadero. Aleluya. Y nos ha redimido a su pueblo. ¿Qué dice el 69? Y nos levantó un poderoso Salvador. Aquí el Señor está recargando a Cristo, la promesa, el pacto hecho con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, todos los pueblos. Aleluya. Luego sigue con Isaac, aleluya, la bendición. Luego Dios se le revela a Jacob, aleluya, y a través de Jacob fue pasando la bendición de generación en generación. Y hoy tenemos la bendición en Cristo Jesús. Tenemos la promesa del Señor. Por eso nosotros habitamos tranquilos en las dificultades. Habitamos tranquilos en las enfermedades. Habitamos en paz en la turbulencia, porque estamos seguros de que tenemos un Dios, aleluya, que nos ha redimido. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, y nos levantó en un poderoso Salvador. ¿En la casa de quién? De David su siervo, Cristo. Aleluya. De David su siervo.
como habló, o sea, aquí está hablando de la promesa, como habló por boca de sus santos profetas, a través de los profetas, a través de Isaías, habló de Cristo, habló como el Señor, aleluya, tomó nuestra carga, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. A través de Isaías, el Señor dijo que iba a enviar un Salvador, su nombre admirable, su nombre consejero, su nombre príncipe de paz. A través de los profetas, Dios, aleluya, siguió, aleluya, estableciendo el pacto y confirmando, aleluya, lo que Él iba a hacer con su pueblo. Gloria al Señor. Aleluya, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, wow, desde el principio, hermano. Dios no dejó de hablar de su promesa. Dios no dejó de hablar de su pacto. Dios no dejó de hablar de sus bendiciones para con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué dice? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todo lo que nos aborrecieron. Bendito sea el nombre de Dios. De la mano de lo que nos aborrecieron, Dios nos ha salvado y aún sigue salvando. Y aún sigue añadiendo y salvando de aquellos que nos aborrecen, aleluya, que se han apartado, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. En el 72 dice, para hacer misericordia con nuestro Padre, ¿y qué dice? Acordándose de su santo. Dios no se olvida. Dios tiene presente, aleluya, que somos sus hijos. Hemos encontrado personas que han dado testimonio de que han estado a punto de morir y que en ese momento han clamado y que sus familiares son cristianos y han clamado y Dios lo ha liberado y lo ha perdonado. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque han tenido que ir a hospitales, aunque han tenido que ir a la cárcel o donde quiera que sea, Dios ha recordado esa promesa, ese pacto, aleluya, de esas oraciones que han subido delante del Señor y ha guardado a esa persona. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Y acordándose de su santo pacto, y en el 73 dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí resalta, fíjense, hermano, desde Génesis al Nuevo Testamento estamos viendo la bendición, aleluya, lo que Dios ha prometido cumplirse en nuestra vida. Aleluya. A nuestro Padre que nos había de conceder, aleluya. ¿Qué dice el 34? Que librando de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Aleluya. Oiga, hermano, librándonos de nuestros enemigos, sin temor, sin miedo. Dios quitó cuando Adán pecó, él dijo, tuve temor, tuve miedo. Oh, y el Señor le dice, pero ¿y quién te enseñó eso? ¿Comiste del árbol que te mandé no comieras? Porque cuando estaba en pecado hay temor, hay miedo, pero Dios nos ha librado de ese miedo, de ese temor. Dios ha quitado toda maldición, todo pecado y nos ha hecho libres
para que exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice en San Juan, aleluya, 8, al que el Hijo os libertare seré verdaderamente libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estamos en esa promesa, estamos en la verdad de Cristo, estamos en esa verdad, y esa verdad, aleluya, no produce temor, no produce miedo, produce gozo, produce confianza, produce seguridad, produce esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Produce esperanza, aleluya. Sin temor, fíjense, eso es precioso, sin temor le serviríamos. Así Dios manda, aleluya, a su pueblo a servirle sin temor. Y te dice: no temas, no tenga miedo, estar seguro, estar confiado, habitar seguro en mi presencia. No tema de aquel que se levanta contra ti, no tema de aquello que se levanta para hacerte daño. La Biblia dice que cuando Josafat comenzó a cantar y a alabar al Señor, Dios se glorificó. Y venían 3 pueblos, hermano, y Dios peleó. Josafat no tuvo que levantar la mano. ¿Por qué? Porque él estaba seguro en la mano del Señor. Nosotros estamos seguros. Nosotros estamos seguros en la promesa del Señor. Nosotros estamos seguros en esa presencia. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En santidad, ¿qué dice? Aleluya. En santidad, pero fíjense que dice: sin temor le serviríamos. ¿En qué? En santidad. ¿En qué? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Aleluya. Todos nuestros días. No dice un mes, no dice un año, no dice, no, todos nuestros días. Estamos seguros en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y qué dice en el 76? Tus niños profetas y tu niño profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante, aleluya, delante de la presencia del Señor. Oigan, hermano, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Su camino, aleluya, para dar conocimiento de salvación. ¿A quién? A su pueblo. Ese es el nuevo pacto, la nueva promesa de Dios estableciendo, aleluya, su palabra y su promesa recargando en nosotros, para que su gloria, aleluya, nos acompañe en su presencia. Aleluya, para perdón de sus pecados. Aleluya, por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eso ha hecho el Señor por nosotros. Eso ha hecho el Señor por nosotros. Y Dios, si buscamos en Mateo 13, podemos ver cómo Dios, antes de la fundación, ya Dios en su consejo había planificado todo. Mateo 13, en el verso 35, si puede buscar. Mateo 13, en el verso 35, vamos a ver lo que dice la palabra. Pero si usted lee, vamos a leer de arriba para que veamos quién que lo dice.
Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no le hablaba. Pero vean que dice 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré, aleluya, en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, hermano. O sea, que lo que el Señor estaba hablando aquí, aleluya, se había hablado en un consejo antes de la fundación del mundo, hermano. Esto, lo que el Señor estaba haciendo era, aleluya, hablando y diciendo lo que ya se había planificado antes del mundo. Las promesas del Señor son eternas. Dios sabe cada cosa que va a pasar. Dios conoce nuestra vida, nuestro caminar. Dios conoce, aleluya, nuestro pasado, presente, futuro. Dios, nada de lo que vaya a pasar, ya Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Todas las cosas en Él son conocidas, porque ya todo eso fue planificado en un consejo de tiempos antiguos. Y lo dice el Señor. Por eso dice en el libro de Jeremías 33: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y profundas que tú no conoces. A través del clamor que Dios nos va a revelar. Aleluya, nos va a revelar su promesa, nos va a revelar su palabra, nos va a revelar lo oculto, nos va a enseñar y nos va a guiar por senda de justicia. Aleluya. Cuando Jacob salió, bendito sea el nombre de Dios, me imagino que estaba afligido, no se había separado de su padre, iba hacia un lugar, aleluya, extraño, aleluya, iba solo. Anteriormente estaba con su padre, con la persona que le acompañaba, pero en ese momento iba solo. Pero Dios se le aparece en el camino y le dice: no estás solo, yo estoy contigo. Cuando usted piensa que está solo, que lo han dejado solo, que lo han abandonado, que no tienen quien lo socorra, Dios dice: yo soy tu Dios, yo te guiaré. Y te dice: no te voy a dejar hasta que cumpla lo que yo he prometido. Dice el Señor Jesús. Aleluya. Si buscamos en Hebreo, en Hebreo 10, del verso 16 al 19, si lo tienen. ¿Lo tienen? Aquí vemos como el escritor de Hebreo dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. No fui yo que dije. Dice el Señor: el pacto que haré en aquellos días, pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré. Dios, aleluya, dice: este es el nuevo pacto, su palabra la ha puesto en nuestro corazón y ha escrito en nuestra mente. Por eso, aleluya, en el Viejo Testamento llevaban una placa en la cabeza que decía: santidad a Jehová. Ahora no tenemos una placa, Dios lo ha escrito. Dios lo ha escrito en nuestra mente. Aleluya. Para que andemos en santidad, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y en su mente la escribiré. ¿Y qué dice? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, todo nuestro pecado, todo lo que usted pensó, que usted mandó, que usted robó, que vendió droga, que violó, que hizo todo lo malo, Dios dice que no se va a acordar nada de eso. Nosotros sí nos acordamos porque nosotros no perdonamos, pero Dios dice: si tú te arrepientes, yo te perdono y establezco este pacto nuevo y no me acuerdo más
de todas esas transgresiones, todos sus pecados. Y Dios no es hombre para mentir. Aleluya. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, mire que dice, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Aleluya. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de las malas conciencias, lavando sus cuerpos con sus aguas puras. Aquí podemos ver cómo el viejo dio la promesa del Señor en el viejo pacto. Ahora el Señor establece un nuevo pacto, ahora a través de Cristo. A través de Cristo. Cristo es quien nos liberta. En el Viejo Testamento, Dios, aleluya, mandó que se circuncidaran todo el pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios dice que somos redimidos a través de la sangre de Cristo. Aleluya. Dios nos bendiga a todos. Gloria al Señor. Hoy tenemos